Gracias a Alejandro Sicairos de Revista Espejo. Y continuamos en el mismo tono, digamos, mirando Sí. Sinaloa y lo que en secuencia se nos presenta como sociedad precisamente. Desde la organización Reporteros Sin Fronteras se ha emitido una alerta a nivel nacional ante agresiones y asesinatos de periodistas en México. Hay una pregunta clave que nos pone sobre la mesa Reporteros Sin Fronteras y es ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Se está haciendo un llamado al gobierno federal para que elimine la impunidad que rodea estos crímenes históricos inmediatos. Medios nacionales y locales estamos publicando simultáneamente esta alerta acompañada de Albina Flores, representante de esta importante organización que, bueno, nos ha acompañado en un sin número de situaciones y momentos a integrantes de Territorial y muchas otras periodistas en México. Bienvenida, Balbina, ¿nos escuchas? Te damos pase para platicar con nosotras este día en la edición número 32 de Territorial. Jade, muchas gracias, Marcos. Un gusto verles por acá. Un gusto también poder compartir con ustedes esta campaña que es inédita. Tenemos ahora más de 40 medios de comunicación a nivel nacional y hay que decir que agradecemos muchísimo al espacio territorial y a esta alianza de medios independientes que nos ha permitido compartir con ustedes pues esta campaña que nos parece fundamental, porque como bien decías, la pregunta es ¿cuántos más tenemos que morir para que el Estado actúe? Y mientras estos asesinatos no se investiguen y continúen en la impunidad, seguirán ocurriendo. Creo que esto es la frase fundamental que nos toca a todas y todos, porque todas y todos podemos ser el siguiente. Y creo que esa es una idea que ha rondado en nuestras cabezas en los últimos meses, cuando vemos que periodistas en diferentes zonas del país han sido asesinados. En lo que va de este sexenio, pues 17 periodistas han sido asesinados y no podemos guardar silencio. Malvina, estamos viendo un contexto de agresiones que es importante. Acabas de dar una enumeraria que creo que es bastante triste, desalentadora en muchos sentidos. Pero hoy por hoy, no, para tener que hablar de eso, también tendríamos que hablar de las grandes deficiencias que el sistema de justicia nos ha otorgado a todos los mexicanos en general, mexicanos, mexicanas, pero particularmente con el periodismo hay una deuda histórica. Para ustedes, ¿cuáles son las principales deficiencias que observan de este sistema de justicia en México, donde abarcamos desde las fiscalías hasta los centros de reclusión y terminamos todavía con con los centros de justicia? ¿Cuáles son las deficiencias más importantes para atender los casos de periodistas que han sido agredidas? Muchas gracias, Marcos. Sí, es una pregunta importante. ¿Qué es lo que hace que la impunidad permanezca, se profundice, continúe? Una de las principales deficiencias es la no investigación de los asesinatos. Para ir a un caso concreto, el domingo se cumplió un mes del asesinato de Francisco Alejandro Leiva en Oaxaca. A un mes de este asesinato, para hablar de un caso muy cercano, la familia no tiene información sobre qué líneas se están siguiendo, qué actuaciones ha realizado el Ministerio Público, hacia dónde van las investigaciones. Digamos, este es un caso que nos mueve, que impactó al periodismo oaxaqueño y al periodismo a nivel nacional, pero así nos han impactado muchos otros a lo largo de más de 20 años en que yo he estado en RCF y ustedes y yo hemos compartido esos momentos difíciles, pero lo terrible es que lo seguimos compartiendo. Las grandes deficiencias están en que no hay investigaciones, en que no hay un equipo fuerte, una fiscalía especializada de investigación de delitos contra periodistas en FGR y menos en las fiscalías locales. No hay ministerios públicos especializados en el tema, no hay peritos que se dediquen realmente a investigar estos casos. Por donde se empieza siempre es en el círculo cercano de las familias, cuando las familias ni siquiera saben qué estaban haciendo sus hijos, sus esposos
sus padres, son los que menos saben, ¿no? Entonces, estas fiscalías carecen mucho de una técnica de investigación con el enfoque de libertad de expresión que siempre hemos dicho. Tienen que agotar la línea del trabajo periodístico de este periodista antes que empezar por la línea cercana de su familia. Entonces, estos son los grandes retos que sigue teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum, y que no es distinta a la que ha habido en otros sexenios. Entonces, digamos, pero eso pasa con todos los casos, o sea, con los casos de las personas desaparecidas, con el caso de las personas que han sido asesinadas, pero como decimos en el RCEF, esa violencia salpica muy de cerca a las y los periodistas, y por eso nos estamos movilizando hoy con muchos de ustedes. Gracias, Malvina. Hace 2 sexenios, digamos, ¿no? Nos enfrascábamos en foros, conversaciones, minucias de si se federalizaban los delitos o no, si los atraía la FGR o no, que si el presupuesto, es decir, todo el andamiaje, ¿no? Me parece que lleva por lo menos más de 2 sexenios perfectamente diseñado, discutido, cualquiera lo podría operar, digamos, ¿no? En este sentido. ¿Podrías tú darme la razón, estás en acuerdo o desacuerdo conmigo de que a tantos años de estar trabajando en la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas, está todo listo sobre la mesa, pero simple y sencillamente no se quiere investigar, no se quiere ir al fondo de lo que originan las agresiones contra la prensa y también los asesinatos o lo que culmina en desaparición y asesinatos? No se quiere ir al fondo porque en el fondo es bastante pestilente. ¿Estás de acuerdo conmigo, Malvina? Sí, desde luego que estoy de acuerdo en el sentido de que México tiene más de 15 años ahora en haber establecido un marco jurídico para investigar, para proteger a los asesinatos, las desapariciones de periodistas, pero también para garantizar la seguridad de los periodistas que siguen ejerciendo su trabajo en este país. Pero no ha habido esa voluntad suficiente por parte de las autoridades federales y locales para ir al fondo de estos asesinatos, donde hay que decir claramente están involucrados muchos actores políticos. El crimen organizado es el que mata, es el que aprieta el gatillo, pero detrás de esos sicarios, detrás de esas personas que aprietan el gatillo, están políticos, están personas vinculadas con las corporaciones policíacas en las localidades, y eso es lo que no se quiere ver y eso es lo que no se quiere investigar. Es decir, y nombres hay y casos hay para investigar. El caso de Alejandro, vuelvo a ese, tiene muchas líneas que seguir. Ojalá realmente la Fiscalía General de la República pueda llegar al fondo de este caso, pero llegar al fondo implica tocar personajes muy sensibles de la política en el estado de Oaxaca, por mencionar un caso, pero hay muchos otros. Entonces, marcos jurídicos hay, falta voluntad política. Aquí tendremos que traer a la mesa que una de las exigencias de RCEF es precisamente que se establezca un plan nacional de emergencia para atender el tema de los asesinatos de periodistas, para fortalecer su seguridad. ¿Por qué? Porque estamos casi llegando al segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Digamos, la presidenta tiene esa gran oportunidad todavía. Si el año que viene no hace acciones contundentes, como no se han hecho hasta ahora, difícilmente podremos retroceder en esta cifra lamentable que ya, como decimos en nuestra comunicación de hoy, México no se puede acostumbrar a seguir contando a periodistas asesinados en este país. Malvina, y lo ahorita mencionaba también Jade, existen muchos mecanismos y formas para poder trabajar esto, y uno de ellos justo son los mecanismos de protección a periodistas, esos institutos de protección a periodistas y más, que son parte de esta cadena también de justicia que debería haber y estar. ¿Ustedes qué diagnóstico hay al respecto? Porque podríamos hablar aquí, podríamos hablar quizás Jade y yo desde las experiencias personales y más,
y podremos obtener opiniones encontradas o que se discutan. Sin embargo, ustedes han hecho un acompañamiento importante con estas instituciones, con esos organismos, con todo este aparato que se convirtió en lo gubernamental. ¿Qué se necesita para poder hacer un cambio también al respecto con ellos? Primero el diagnóstico, y qué se necesita para tratar de hacer una mejora en donde podamos no solamente tener a institutos o mecanismos reactivos, sino activos precisamente para la prevención de todos esos crímenes. Bueno, lo primero que te voy a decir es que se necesita que se sacudan la burocracia, porque la burocracia en este país también mata, y eso es terrible. O sea, necesita que dejen de pensarse como instituciones burocráticas de gobierno que están para servirse y no para servir. O sea, creo que eso es lo fundamental, que tienen que mirarse en los zapatos de las y los periodistas que están en los últimos rincones del país, como Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Guerrero, y así podríamos hacer una lista inmensa. O sea, ¿qué necesitan los mecanismos? Necesitan equipos suficientes, equipos con recursos humanos suficientes. Hemos visto y estamos viendo de manera muy, muy concreta, como bien decías, Marco, nosotros interactuamos constantemente con estas instituciones y vemos cómo se han ido debilitando, y esto no se dice públicamente. O sea, pero se reflejan en el tema de los asesinatos. O sea, de estos 7 periodistas asesinados, por lo menos 2 estaban en contacto con los mecanismos de protección, y otros, como en el caso de Alejandro, pues si se acercó el tema del mecanismo, los mecanismos nunca se enteraron, y habría que ver por qué no. Entonces, creo que lo que faltan estos son equipos suficientes, recursos suficientes, capacitaciones suficientes para quienes integran estos mecanismos, pero sobre todo una visión integral de protección. O sea, no mirar al periodista como una persona más, como una cifra más dentro de los que hay que proteger, no delegar siempre estas protecciones a los estados porque ni tienen recursos, porque no les importa el tema, pero tampoco tienen la voluntad para asumir esa responsabilidad. Y quienes tienen la posibilidad de hacerlo, no lo hacen porque dicen no tenemos recursos suficientes o no tenemos recursos para eso, y ustedes y yo hemos sido testigos de eso. Entonces, creo que eso es una situación que no puede seguir pasando, y por eso es que pues interpelamos hoy a las autoridades federales y locales para que volteen a mirar esto. O sea, sería muy triste que este sexenio llegara al final con una cifra altísima de asesinatos de periodistas y no hagan absolutamente nada. O sea, México tiene un historial de más de 20 años, 25, 30 años de asesinatos de periodistas, de compañeros cercanos a ustedes, a mí, pues que nos hemos acostumbrado a mirar, pero eso no es normal, no debe ser normal, y creo que por eso estamos aquí ahora. Que se sacuda la burocracia, dices, Balbina, y que también se sacuda el discurso oficialista de que todo está bien, ¿no? Porque también en estos últimos 2 sexenios, y este específicamente, ¿no? Está robustecido el discurso oficial en los medios de que todo está perfectamente bien. Ahora somos blanco de listas, ¿no? De exhibición, de que mezclan perfiles de cierto trabajo sostenido con empresas y entes ahí contrarios a la 4T, y ahí en medio quedamos un montón de perfiles y personajes que prácticamente estamos en indefensión, y luego si pasa algo, pues frente a toda una burocracia. ¿Qué es lo que está esperando Reporteros Sin Fronteras, Balbina, de esta alerta? ¿Cuáles son las buenas reacciones que estamos necesitando que sucedan después de la publicación en más de 40 medios de esta alerta, de este llamado a la institución y también a la sociedad siempre, ¿no? ¿Cómo tomarían ustedes que algo bueno se está moviendo? Y específicamente de quiénes, me gustaría pedirte, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Gobernación, de trabajo legislativo, ¿cuáles serían como las buenas nuevas de reacción a esta alerta que se está posicionando a partir del día de hoy? Bueno, esperamos una reacción desde luego del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum,
y de ahí para abajo, de la Secretaría de Gobernación, que está a cargo del mecanismo de protección, del Congreso Federal, pero también de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque la gran parte de esta violencia está enquistada ahí, como también lo está en las fiscalías locales. Es decir, si revisamos cada caso, descubriríamos cada cosa. Y yo creo que también los que mueren en todo esto no solo son los periodistas, son sus familias. Sus familias quedan en el olvido, sus familias, nadie más sabe después de que matan a un periodista qué pasa con ellos. O sea, creo que esa es otra alerta que tendremos que lanzar. O sea, las familias siguen solas y siguen abandonadas por las instituciones. Entonces, creo que la reacción que esperamos es esa, es una reacción positiva, es una reacción de una política que desde arriba se posicione diciendo no, no solo cero impunidad, como es el discurso que tenemos ahora, sino no se puede atacar a más periodistas en ningún espacio del gobierno, por ningún funcionario de gobierno. Y si así fuera, que esa persona sea investigada y sancionada conforme a la ley. Y Barbara, creo que tocas uno de los temas más esenciales cuando hablamos del ataque a periodistas, ¿no? Siempre hablamos que es muy cierto que cuando se ataca a la prensa es un ataque a la democracia. Cuando una periodista o un periodista es, llevado a un punto de violencia, ya sea psicológica, física, emocional, siempre va a ser un ataque a la sociedad en general, pero pocas veces se habla del ataque que hay a los entornos familiares, a los entornos vecinales incluso, ¿no? De estas personas que son periodistas, porque quienes somos, y los tres personas que estamos ahorita justo en esta mesa, tenemos familias, tenemos amigos, amigas, que si no llegáramos a estar por cualquier situación, justo eso dejaríamos una ausencia, partiendo desde cualquier sentido, que puede ser económica, puede ser solamente moral, pero normalmente no hablamos de esto, Albina. Y creo que tenemos que empezar a hablar más, si no me equivoco, ¿no? O sea, creo que también que tenemos que empezar a hablar más de todas esas personas que se ven afectadas de nuestros entornos. Sí, o sea, las familias de los periodistas existen después de que su familiar es asesinado, pero después de 3 días, 5, 8 días, desaparecen. Pero también muchos se repliegan ante el temor de la violencia, ¿no? Entonces, otra de las cosas que muere es la seguridad, ¿no? O sea, las familias se repliegan porque tienen miedo de hablar, porque tienen miedo de decir lo que pasó, porque tienen miedo de que les pueda pasar algo después de lo que les pasó a sus familiares. Sí, las familias son ese otro sector abandonado, son esos grupos, esas familias que también han sido vulneradas y ha sido destruida su vida familiar. ¿Por qué? Porque hay hijos también, hay hijos pequeños, muchos de ellos ahora ya son adultos, pero esos niños pequeños que fueron asesinados, sus papás, sus mamás, hoy son adultos, pero hoy siguen con esa herida abierta de no saber qué pasó con sus padres, qué pasó con sus familiares cercanos. Entonces, sí, o sea, hay que darle voz a esas familias, hay que acercarse a esas familias, porque además tienen tanto miedo que no solo no quieren hablar, sino que desconfían no solo de la autoridad, sino de aquellos que se acercan a ellas, porque no saben quiénes son, con qué intereses se acercan. O sea, son historias que realmente nos impactan, ¿no? Nos impactan porque finalmente cuando yo puedo decirlo de manera personal, cuando me acerco a un familiar, sé que estoy tocando una herida sensible y siempre me pregunto cuál es el momento, cómo lo debo hacer, en qué momento lo debo hacer. O sea, acercarse, y eso Marco lo sabe perfectamente, a las familias que han sido lastimadas, Jade también lo sabe, no es fácil. O sea, hay que guardar mucho respeto ante ese dolor, pero también hay que guardar mucha discreción y mantener una comunicación constante. La confianza, yo siempre se lo he dicho al mecanismo, a la fiscalía, se construye todos los días.
Y bueno, también la confianza, perdón Marcos, ¿no? La confianza se construye todos los días y al mismo tiempo lo que sigue creciendo es el enorme cinismo de las autoridades también, ¿no? Que saben prontamente cuáles son las motivaciones por las que habría que empezar a sospechar de toda autoridad y gobierno alrededor de este periodista asesinado o desaparecida, en tanto su trabajo ahí está como testimonio y como testigo de que se trata de una represalia política. Te interrumpí, Marcos. ¿Querías lanzar una última pregunta? Cerramos, redondeamos. De esto podríamos quedarnos horas, ¿no? Horas, sí, claro, horas, porque sobre todo porque nos duele mucho y porque estamos justo en esto, ¿no? Lo que decía ahorita Balbina, redondear, ¿no? Esta parte, la dificultad que hay para hacer hablar a una persona normalmente no está en el foco, ¿no? A lo mejor piensan muchas personas que nos ven acá en este reporte territorial, seguramente las amigas de Jade, de Marcos, de Balbina, todo el tiempo son igual de platicadores y platicadores, ¿no? La realidad es que a veces nos encontramos con que son realidades muy distintas, son personalidades muy distintas y los dolores también o el procesamiento de los dolores es muy distinto siempre. Esta dificultad es justo de la que habla Balbina, creo que es muy importante y hoy por hoy creo y me sumo a esta campaña. ¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Y me sumo desde las familias, me sumo porque me ha tocado estar acompañando amigas y amigos, familias de periodistas que hoy por hoy tienen un dolor fuerte, tanto por el asesinato como por la desaparición de colegas periodistas. Balbina, representante de Reporteros Sin Fronteras, con esta campaña, ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este reporte territorial. Será un gusto poder seguir platicando en adelante qué es lo que ha estado pasando con esta campaña, cuáles han sido las reacciones, porque es lo que necesitamos, acciones y reacciones del gobierno para que podamos tener un México con menos, o si se puede, si es posible, con ninguna agresión a periodistas en México. Gracias, Marco. Gracias, Jade. Gracias por el espacio a la Alianza Territorial. No, muchas gracias a ti, de verdad, muchas gracias a ti, Jade. Recuerden que los medios que forman parte de esta alianza publicamos todos los días en redes sociales, en nuestros sitios web. Estamos chambeándole toda la semana, no solamente el día miércoles. Así que, audiencia, acompáñenos y sigan con nosotros. Ya está listo el video. Vamos a verlo mientras regresa la invitada. Y bueno, justo ese es el video de la campaña de Reporteros Sin Fronteras, esta campaña que es una campaña bastante fuerte. ¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Una campaña en la que Balbina Flores justo mencionaba y hacía referencia a que solamente este año, a que solamente en este 2026 tenemos ya 7 colegas periodistas asesinadas en el país.